Si tú no has estado participando en esta campaña de crecimiento espiritual, te voy a poner al día de qué es lo que hemos venido aprendiendo a través de esta campaña de crecimiento espiritual. Primero, te quiero explicar que esta campaña de crecimiento espiritual, como su nombre lo dice, tiene como objetivo el que todos nosotros podamos experimentar crecimiento en nuestra vida, ¿sí? No tanto crecimiento físico, no tanto crecimiento intelectual, sino sobre todo crecimiento espiritual. En otras palabras, que tú puedas mejorar en tu relación con Dios, a eso es a lo que nos referimos, y sobre todo que tú te puedas asegurar de vivir el resto de tu vida para aquello para lo cual Dios te dio vida, que tú puedas vivir el resto de tu vida para aquello para lo cual Dios te ha creado y que no desperdiciemos, no malgastemos ni un minuto más de nuestra vida. ¿Sí? Nosotros lo que queremos a través de esta campaña de crecimiento espiritual es que Dios pueda transformar nuestra manera de pensar, que Dios pueda transformar nuestro corazón, que Dios pueda transformar nuestra vida y que todos podamos experimentar salud espiritual, que todos podamos tener cada día mayor salud espiritual. En otras palabras, que podamos estar sanos espiritualmente. Y la única manera en la que nosotros podemos estar sanos espiritualmente es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida, cuando nosotros vivimos para los propósitos de Dios. En otras palabras, cuando dejo de vivir para mí mismo y comienzo a vivir para Dios, cuando dejo de vivir para mis propios planes y comienzo a vivir para los maravillosos y grandiosos planes que Dios tiene para nuestra vida. Por eso en esta serie, perdón, por eso en esta campaña de crecimiento espiritual, lo que hemos estado aprendiendo es, primero, ¿qué llamado tiene Dios para mi vida? ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para mí? ¿Cuál es la razón por la cual yo tengo vida? Por eso se llama así. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? De tal manera que cuando nosotros vayamos descubriendo las razones por las cuales estamos aquí en la tierra y tenemos vida, nosotros también podamos comenzar a tomar decisiones acerca de qué es lo que vamos a estar haciendo con nuestra vida, de tal manera que nos aseguremos de vivir justamente para el llamado, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Por eso en la conferencia número 1, ¿en cuál conferencia? En la número 1, nosotros lo primero que aprendimos fue que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. En otras palabras, desde que tú fuiste concebido, Dios te ha estado hablando, Dios te ha estado llamando, Dios te ha estado invitando. Tu vida no ha pasado desapercibida para Dios, ¿sí? De hecho, la Biblia afirma que mucho antes de que la tierra fuera creada, Él ya había pensado en ti, Él ya había diseñado tu vida y Él ya te amaba, ni siquiera todavía respirabas y Dios ya te amaba y Él ya tenía un plan magnífico para tu vida. Por eso lo que aprendimos en la conferencia número 1 es que Dios te ha estado llamando y te ha estado llame y llame y llame. El asunto con las llamadas de Dios, las llamadas constantes de Dios, es que si yo no la oigo o si yo no la contesto, no va a pasar absolutamente nada con mi vida. ¿Sí? Yo puedo vivir toda mi vida ignorando la llamada de Dios, ignorando, ¿verdad?, lo que Él me quiere decir, y entonces mi vida pues va a seguir un rumbo, ¿verdad?, el rumbo que yo quiera. Ahora, cuando yo respondo a la llamada de Dios y atiendo a su llamada, entonces estoy listo para responder al llamado que Él me hace. Hay múltiples versículos en la Biblia que hablan justamente acerca de esto, acerca de que Dios te está llamando y Él nunca te ha dejado de llamar. Ha tratado de llamar tu atención de muchas maneras, ¿verdad? Mediante muchas cosas buenas que nos suceden en la vida, pero también la realidad es de que Dios nos llama muchas veces en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de las crisis. Dios está llamando nuestra atención. ¿Ok? Entonces nosotros aprendimos en la conferencia número 1 que Dios tiene un llamado para tu vida y que Dios tiene también un propósito para tu vida. Y luego, la semana pasada que tuvimos la conferencia número 2, nosotros aprendimos cuál es el primer y más importante llamado de nuestra vida. ¿Alguien recuerda? Porque lo leímos,
esta semana, lo estudiamos en los grupos de conexión, y yo lo introduje el domingo pasado, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuál es este primer llamado que Dios me hace y el más importante? ¿Estoy llamado a qué? ¿A qué? A ser amado. ¿Sí? En otras palabras, el primer llamado de parte de Dios es un llamado en el que Él, ¿verdad? Lo que quiere es que yo experimente su gran amor en mi vida. El primer llamado y el más importante de los seres humanos, para los seres humanos, perdón, es que todos nosotros podamos experimentar el gran amor que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Y esto es muy, muy, muy hermoso, ¿verdad? Para nuestra vida, pero también algo que tenemos que ser muy conscientes es que la mayoría de las personas que viven en este planeta, ¿verdad? De las 7 mil millones de personas que viven en este planeta, la gran desgracia es que la mayoría de esas 7 mil millones de personas nunca han experimentado el amor de Dios en sus vidas. ¿Sí? En otras palabras, nos estamos perdiendo el llamado más importante que Dios tiene para nosotros, que es que nosotros podamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, todos nosotros podamos experimentar su gran amor. Y algo que también aprendimos es de que cuando nosotros realmente experimentamos el amor de Dios en nuestra vida, eso provoca una respuesta natural en nuestra vida. ¿Cuál es esa respuesta? El sentirnos, el experimentar el amor de Dios en nuestra vida nos lleva a nosotros responder con amor a Dios. En otras palabras, cuando nosotros nos sentimos amados por Él, nuestra respuesta es amarlo a Él. ¿Sí? Si a ti te cuesta trabajo expresarle tu amor a Dios, eso lo único que demuestra es un síntoma de que aún no he experimentado plenamente y cabalmente el amor de Dios en mi vida. Porque cuando yo experimento su amor, la respuesta natural es expresarle mi amor a Él. ¿Cómo le llama la Biblia a esta acción de expresarle nuestro amor a Dios? ¿Cómo le llama? Empieza con A, adoración. ¿Sí? Y de hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y habló con los religiosos de su tiempo, acuérdense que Jesús tuvo muchos problemas con los religiosos de su tiempo, y cuando ellos se acercaron con Jesús y le dijeron, a ver, de los 10 mandamientos que hay, dinos cuál es el más importante, porque ellos lo que querían era atrapar a Jesús y que él seleccionara uno de los 10 mandamientos para después decirle, a ver, ¿por qué estás diciendo que este es más importante que otro? ¿Sí? Y entonces Jesús, en lugar de responderles diciéndoles cuál era de los 10 mandamientos el más importante, él les responde con otro mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel, y Jesús se encarga de decirle a la gente de todo lo que podemos hacer en nuestra vida. El más grande mandamiento, la más grande cosa que nosotros hacemos en nuestra vida es amar a Dios. Es lo más importante. Si nosotros hacemos gran riqueza en esta tierra, si nosotros, ¿verdad?, levantamos un gran negocio, si nosotros logramos tener un gran título universitario, si nosotros logramos, ¿verdad?, tener una extraordinariamente buena familia, si nosotros logramos tener una casota, ¿verdad?, o un coche último modelo de cierta marca muy, muy prestigiosa, prestigiada, no sé cómo se diga, ok, pero yo no amé a Dios, mi vida fue un desperdicio. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo puedo no ser rico, puedo no tener el mejor trabajo, puedo tener dificultades en mi familia, pero si mi prioridad en la vida es amar a Dios, mi vida está completa, mi vida está plena. Eso es lo que dice Dios. Por eso es una desgracia que la mayoría de las personas en este planeta, y aún muchos cristianos, no tengan como prioridad amar a Dios, ¿sí? Y no tengan la posibilidad de experimentar el gran amor de Dios en nuestra vida. Y algo que lo hemos dicho aquí, y lo digo claramente, es que la religiosidad es uno de los grandes impedimentos para que nosotros podamos experimentar el amor de Dios en nuestra vida. Generalmente cuando pensamos en Dios pensamos en religión, pero el problema es que la religiosidad es uno de los grandes obstáculos para que yo pueda experimentar el amor de Dios en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque la religión lo único que hace es darnos sus ocurrencias, sus planteamientos humanos,
que están llenos de rituales, reglas, etcétera, etcétera, y que nos llevan a pensar que si nosotros cumplimos con todo lo que hay que cumplir, entonces vamos a experimentar el amor de Dios. No, así no se experimenta el amor de Dios. Esa no es una relación de amor, esa es una relación de religión. Y Dios lo que claramente dice en su palabra es que Él quiere que tú le conozcas y que Él quiere que tú experimentes su amor y que como resultado de experimentar su amor, ¿verdad? Tú puedas también dedicar tu vida a expresarle tu amor, a adorarle. Eso es lo más importante que hacemos. Y ese es el llamado que nosotros aprendimos la semana pasada. Pero hay un segundo llamado y es el que vamos a aprender el día de hoy. ¿Sí? Hoy vamos a aprender el segundo llamado que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí les quedó claro cuál fue el primero, verdad? No sé si lo quieras anotar ahí para que no se te olvide. Mi primer llamado es ser amado por Dios. Ese es el primero. ¿Sí? Ese es mi primer llamado. Mi primer propósito es adorar a Dios. ¿Sí? Amar a Dios, expresarle a Dios mi amor. ¿Sí estamos de acuerdo? Y nosotros adoramos a Dios, como ya lo aprendimos en la semana, cantando, orando, lo hacemos, ¿verdad? Mediante asistir a la iglesia, pero lo más importante, lo hacemos con nuestra vida diaria. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que el tráfico en San Luis cada vez está más peor? ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí? Ok. Si tú le dedicas tu conducción en tu carro a Dios, eso es un acto de adoración también a Él. Y eso va a evitar que te impacientes y va a evitar incluso que les digas de cosas a los demás que tan mal manejan, ¿verdad? Porque yo, igual que todo el mundo, yo me considero el mejor conductor del planeta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Y todos piensan lo mismo y es un grave problema. Ok, pero si yo le dedico a Dios mi conducción, eso es un acto de adoración a Él. Si yo le dedico mi trabajo, si yo le dedico mi tiempo de cocinar, si yo le dedico, ¿verdad? Mi tiempo de barrer la calle, si yo le dedico cualquier actividad que haga para el Señor, cualquier actividad se convierte en un acto de adoración a Él. Imagínate cómo cambiaría el mundo si todas las personas en el mundo hiciéramos lo que hacemos diariamente y se lo dedicáramos a Dios como un acto de adoración. Todo cambiaría. ¿Sí? Incluso nuestra manera de trabajar, porque de hecho la Biblia dice que nuestro jefe en realidad es Dios, es el Padre. ¿Sí? Entonces, aun cuando yo tenga jefes, ¿verdad? Corruptos, jefes injustos o lo que sea, ¿verdad? Como mi jefe es Dios, mis jefes terrenales pueden ser de lo peor, pero yo voy a trabajar para Él y eso es un acto también de adoración a Él. Entonces, por eso Jesús dijo, lo más importante que nosotros hacemos aquí en nuestra vida en la tierra es adorar al Señor. Ahora, vamos a conocer el segundo llamado, ¿ok? Sí quedó claro, ¿verdad? El primer llamado que vimos la semana pasada es, yo estoy llamado a ser amado por Dios. Mi primer propósito es amar a Dios, que se llama, la Biblia lo llama adoración. Y la adoración no se limita a cantarle a Dios, no se limita a lo que hacemos en una iglesia. La adoración es un acto, ¿verdad? En la que cualquier cosa que hagamos se la dedicamos al Señor, ¿sí? Siempre y cuando esa cosa sea lícita, ¿verdad? Porque ni modo que yo diga, me voy a robar ese carro, ¿verdad? Para darle gloria a Dios. No, eso no se puede, ¿ok? Muy bien, vamos a lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, para nosotros poder encontrar el segundo llamado que Dios tiene para nuestra vida, que ustedes ya saben cuál es, porque la conferencia así se llama, llamado a pertenecer. Ok, Hebreos capítulo 2, versículo 10, vamos a leerlo juntos, lo tienen en tu boletín, es el primer versículo que está en tu boletín y también lo tienen en la pantalla. Nuestros amigos de Zoom, vayan siguiéndonos con los versículos que les vamos a presentar en su pantalla. Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice de la siguiente manera: Dios hizo todo lo que existe. ¿Ok? A ver, nosotros los seres humanos, ¿sí? Cuando nos preguntan, ¿dónde se originó todo? Lo único que tenemos son especulaciones. No, pues creemos que pudo haber salido, ¿verdad? De polvo de las estrellas. Suponemos que todo vino de una explosión. Ok, son hipótesis muy válidas, pero son meras especulaciones. O por ejemplo, la teoría de la evolución, ¿verdad? Nosotros venimos de otras especies menos avanzadas y a lo largo de miles de millones de años, ¿verdad? Ha habido cambios en los rasgos de las especies y por lo tanto hoy tenemos o hemos llegado al ser humano. Son especulaciones, no está comprobado.
pero con Dios no hay especulaciones. Vean la contundencia del versículo. Fíjate cómo dice Dios. Dice, Dios hizo todo lo que existe. No dice, posiblemente Dios hizo todo lo que exista. No, 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 no. No dice, quizá Dios haya hecho todo lo que existe. No, es una afirmación contundente de parte de Dios. Dios hizo todo lo que existe. ¿Sí? En otras palabras, Dios en su palabra, Dios en la Biblia, se asume a sí mismo como el autor, el creador de todas las cosas, incluyendo tu vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Y luego este versículo es muy interesante porque nos dice, ¿para qué hizo todo él? Vamos a seguir leyendo. Dios hizo todo lo que existe para su propia honra. Subraya eso, para su propia honra. Por eso Él es el único que es digno de toda la adoración. Por eso, ¿verdad? Él es digno de que nosotros le expresemos nuestro amor, porque Él es Dios y porque Él es el autor de todas las cosas. Él ha hecho a todos los seres humanos que han habitado este planeta y Él es el autor de la vida de los 7,000,000,000 o 8,000,000,000, ya no sabemos cuántos somos, ¿verdad? 8,000,000,000 de personas que hay en este planeta. Todo lo hizo para su honra y su gloria. Ok, sigamos leyendo. Hay otra razón por la cual Dios creó todo lo que existe. Una es para su honra, para su adoración. Y número dos, quería compartir su grandeza. ¿Con quién? Subraya eso. ¿Sí? La Biblia afirma, primero, que Él es el autor de todo. Número dos, que todo ha sido hecho para su honra. Pero número tres, y esto es como para que nos explote el cerebro, la Biblia afirma que Dios todo lo que ha hecho, todas las galaxias, todo el universo que Él ha hecho, lo ha hecho porque Él quiere compartir. Es un Dios compartido. ¿Sí? ¿Y qué quiere compartir? Su grandeza, ¿con quién? Con muchos hijos. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, ¿por qué no dice con todos los seres humanos? Porque eso ya lo vimos también las semanas pasadas. Para llegar a ser hijo de Dios, es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Dios no va a obligar a nadie a ser su hijo, porque Dios no es así. ¿Sí? Dios nos ha dado libertad. Si tú no quieres ser hijo de Dios, Dios va a respetar eso. Si tú, ¿verdad? Dices, yo no quiero tener nada que ver con Dios, ¿verdad? Guácala, no me gusta, fuchi, ¿verdad? Si tú, ¿verdad? Dices, yo quiero hacer lo que a mí se me pegue mi regalada gana hacer y no quiero que Dios se meta en mi vida, Dios va a respetar eso. Porque Dios es sumamente respetuoso. Por eso aquí habla de que Él quiere compartir su grandeza, no con todos los seres humanos, sino con muchos hijos. ¿Por qué con muchos hijos? Con todos aquellos que hayan tomado la decisión de llegar a ser sus hijos. Ahora, esto es muy interesante. Si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo si tú y yo ya tomamos la decisión de ser adoptados como los hijos de Dios y tenemos a Dios como nuestro Padre, entonces, ¿verdad? Ya hay una relación familiar con Dios. La relación que tengo con Dios ya no es una relación religiosa, ya no es una religión la que me lleva a tener algo que ver con Dios, sino que ahora es una relación de familia. ¿Por qué? Porque somos hijos, ¿sí? Y si somos hijos, Él es ¿nuestro qué? Nuestro Padre. En otras palabras, Él lo que quiere es conformar una familia. Vamos a escribirlo ahí en tus notas, ¿sí? El segundo propósito de Dios para mi vida es que yo forme parte ¿de qué? De su familia, ¿sí? Imagínate qué gran honor sería que tú fueras adoptado por el rey Carlos de Inglaterra, ¿sí? O por el futuro príncipe, digo, el futuro rey Guillermo. Qué gran honor sería ese, ¿verdad? O que tú fueras adoptado hijo, ¿verdad? De alguno de los emires árabes. Sí, eso sería bastante interesante, bastante padre. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero no, Dios, perdón, no es un rey terrenal, no es un emir, ¿sí? Sino es nada más y nada menos que el Dios del cielo y de la tierra. El rey de reyes y señor de señores. Él te creó, te dio vida para que tú llegues a formar parte de su familia. Eso es lo que Él siempre ha querido para ti. Es lo que Él siempre ha soñado acerca de ti, que tú llegues a formar parte de su
familia, que tú lo tengas a Él como padre y que tengas muchos hermanos de aquellos que somos adoptados como sus hijos. Ve el siguiente versículo, Efesios capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera. ¿Estás listo? Dice, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Si tú alguna vez te has preguntado, ¿para qué envió Dios a Jesús a esta tierra? Digo, porque está demostradísimo que Jesús efectivamente vivió aquí en la tierra y que efectivamente resucitó al tercer día, como vamos a recordar ahora en Semana Santa, ahora a finales del mes de marzo. ¿Para qué vino Jesús a morir esta tierra? ¿Para qué vino y nació como un bebecito? ¿Para qué vino a resucitar al tercer día? Si tú alguna vez te has hecho esa pregunta, la respuesta está aquí. ¿Sí? Dice la Biblia, decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. La razón por la cual Jesús vino a la tierra, murió en la cruz y resucitó al tercer día es para que tú llegues a ser adoptado como un hijo o una hija de Dios. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Pues así había pensado hacerlo desde un principio. ¿Cuándo será ese principio? Sepa la bola, no sé. Lo único que sé es que la Biblia hace referencia a ese principio en un solo versículo de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue eso? Sepa la bola. No sé, pero debe haber sido hace mucho, 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 mucho tiempo. Bueno, ok, independientemente de cuándo haya sido, la Biblia afirma que aún desde el principio, cuando Dios dio vida a todo lo que existe, Él ya había pensado que Jesús, que iba a enviar a su hijo Jesús a esta tierra para que tú pudieras llegar a ser adoptado como su hijo o su hija. ¿Sí? A ver, nuevamente, nosotros estamos acostumbrados a que los políticos vivan de ocurrencias. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok, Dios no es así. La Biblia dice, desde el principio yo ya te tenía en mente, desde el principio mi plan era para ti que tú formaras parte de mi familia y que tú pudieras ser adoptado como un hijo o hija. Por eso envía a Jesús a esta tierra. ¿Te das cuenta? Vamos a escribir esto ahí en nuestro boletín. ¿Sí? La familia de Dios en la tierra se llama como iglesia. ¿Sí? Porque a lo mejor nos podemos preguntar, bueno, ¿y cuál es la familia de Dios? ¿Es la familia michoacana? No. ¿Cuál familia es la familia de Dios? ¿Cuál de todas las familias que hay es la familia de Dios? Bueno, la Biblia afirma que la familia de Dios se llama, la familia de Dios en la tierra se llama iglesia. ¿Cuál de todas? Porque hay un montón. ¿Cuál de todas? La de Él. ¿Sí estamos de acuerdo? En otras palabras, sin apellidos, sin denominaciones, sin nombres particulares. La iglesia de Él, su familia. Y esto lo dice la Biblia. Vamos a leerlo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Salud. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice la siguiente manera. ¿Estamos listos? Vamos a leer juntos. Dice, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De la familia de Dios, ¿ok? Y está explicando cómo se debe de vivir en la familia de Dios. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, esa familia ¿es la qué? La iglesia del Dios viviente. Subraya eso, porque la Biblia claramente dice cuál es su familia. La familia de Dios en la tierra se llama iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia del Dios viviente, del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La Biblia dice que la iglesia, una de sus características es que es el fundamento, el cimiento, la base y las columnas que sostienen la verdad. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque nosotros hoy vivimos, según algunos especialistas en la sociedad, nosotros vivimos en una temporadita en la historia que se llama la posverdad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de que vivimos en la posverdad? Que nosotros vivimos después de la verdad, o sea, lo que antes se aceptaba como verdad, hoy ya no se acepta como verdad. Sí, las verdades de antes ya no son las verdades de ahora, ¿sí? Y ahora la verdad depende de cada quien. En otras palabras, tú tienes tu propia verdad y generalmente la verdad estará basada, según la posverdad, en lo que tú piensas.
¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, hoy se acepta, o la gente pensamos, ¿verdad? Que lo que yo pienso es la verdad, solo porque yo lo pienso. Mis opiniones deben ser la verdad. ¿Por qué? Son mis opiniones. Y entonces es muy fácil ahora decir, bueno, pero esa es tu verdad, yo tengo la mía. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, el problema con eso es de que entonces no hay una verdad, sino que hay 8,000,000,000 de verdades sobre este planeta, porque cada ser humano tiene su verdad. ¿Sí? Entonces fíjate bien, la posverdad afirma que la verdad está en función de lo que cada quien piense. Y no solamente eso, está en función de lo que cada quien sienta. La verdad está en función de los sentimientos. ¿Sí? Si yo siento que algo está bien, pues debe de estar bien, porque así lo siento. ¿Sí? El problema con eso es de que los sentimientos no son confiables. Porque, por ejemplo, si tú cenaste demasiado ayer en la noche, te comiste una pizza, ¿verdad? Y le echaste mucho chile, ¿sí? Eso te va a provocar cierta irritación en tu estómago y te vas a sentir mal y entonces vas a tener ciertos sentimientos ahorita en la mañana. Ajá. Pero si al rato te compones, tus sentimientos van a cambiar, porque a lo mejor ahorita te sientes irritable, te duele un poco la cabeza, ¿verdad? Te sientes de cierta manera, ¿ok? Pero el hecho de que tú te sientas de cierta manera no significa que tus sentimientos sean generadores de verdad. Es más, y lo que voy a decir, ¿verdad? Va a resultar muy, muy, muy controversial, pero te lo tengo que decir. Ni siquiera cómo me percibo yo o cómo percibo a los demás es la verdad. ¿Sí? Porque mi autopercepción a veces, generalmente, estará equivocada. ¿Por qué? Porque está basada en cómo me siento. Pero hoy vivimos en una sociedad en la que se acepta que la percepción de la gente y mi percepción de mí mismo, mi autopercepción, determina mi verdad. Eso es falso. Eso es una característica de la posverdad. ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto? Porque mira lo que dice el versículo. El versículo dice que la iglesia es el fundamento y es la columna sobre la cual Dios ha decidido establecer la verdad. En otras palabras, si nosotros no declaramos y anunciamos y decimos y defendemos la verdad, nadie más lo va a hacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Ni siquiera la ciencia, ni siquiera la filosofía. La iglesia, Dios la puso su familia para que nosotros seamos los grandes defensores de la verdad. Por eso muchas de las cosas que la iglesia decimos son muy incómodas hoy, pero las tenemos que decir, aunque sean incómodas. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque Dios está más interesado en la verdad que en la comodidad de la gente. ¿Sí? Es que no se vaya a ofender. Dios está más interesado en la verdad que en si la gente se siente ofendida o no. ¿Sí? Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Ok? Ahora, no sé si quedó claro. La Biblia claramente dice quién es su familia. La familia de Dios en la tierra se llama iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Él. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros nos llamamos centro bíblico. ¿Ok? Sí, pero el centro bíblico realmente son las instalaciones. Nosotros somos la iglesia del centro bíblico. O sea, aquellos que formamos parte de la familia de Dios en la tierra, de la iglesia de Dios en la tierra, que venimos a este edificio que se llama centro bíblico. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, fíjate, en México tenemos un problema, porque generalmente nosotros a las iglesias, perdón, a los edificios les llamamos iglesias. ¿A poco no? ¿Sí? La iglesia del Carmen, la iglesia de la Sagrada Familia. Ok, la iglesia no es un edificio. La iglesia es una familia. La iglesia no es un edificio, es gente, son personas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y todos los edificios que son templos, o dependiendo de la religión se pueden llamar de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, se llaman estacas, se llaman mezquitas, se llaman sinagogas, se llaman templos, varía. Pero la iglesia somos los hijos adoptados. ¿Quién nos adoptó? Dios. Y entonces si nos adoptó como hijos, ¿el que es de nosotros? Papá. ¿Sí? Y entonces ya tenemos una nueva familia, la familia de la iglesia. Ok, ahora vamos a escribir lo siguiente, escríbelo. Ok, ¿y qué dice Dios? ¿Cuál debe ser mi relación con su familia? ¿Cuál debe ser la relación con la iglesia? Vamos a ver, vamos a escribirlo. Yo estoy llamado, Dios te llama. Este es parte del llamado, ¿sí? Regina, Dios le habla, ¿sí? Nerelin, Dios te está llamando, ¿a qué? A pertenecer a su iglesia. ¿Sí? Dios te está llamando a pertenecer
a su iglesia. ¿A qué? A pertenecer. Ahora, una de las grandes necesidades que tenemos los seres humanos, una de las grandes necesidades básicas que tenemos los seres humanos es pertenecer a algo. Por eso Dios lo primero que nos dio para pertenecer es a una familia terrenal. ¿Sí? Y luego nosotros ya conforme avanzamos en la edad, queremos pertenecer a esto, queremos pertenecer a aquello, etcétera, ¿sí? Por eso muchos adolescentes y muchos jóvenes, ¿verdad? Buscan pertenecer, por ejemplo, al grupo de personas que siguen a tal o cual cantante. Eso es parte de la pertenencia. ¿Sí? Yo quiero pertenecer al tipo de personas que usan esta marca de ropa y entonces hasta andamos haciendo, hoy no me lo puse, me lo hubiera puesto, ¿verdad? Pero traemos nuestras marcas aquí de ropa. ¿Sí? El Paco dijo que es pecado traer marcas. No. Estoy diciendo que nos gusta traer esas marcas de ropa porque es una manera de decir, yo pertenezco a los que usan Gap, ¿sí? Como mis sudaderas. Sí, por ejemplo, al América, ¿verdad? Sí, muy bien. Denle las gracias a Juan Carlos por haber venido. No se crean. Ok, muy bien. Ya me distraje, gracias a Juan Carlos. No es cierto. Vamos al siguiente versículo. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Dice, por lo tanto, ustedes los que no son judíos, ¿tú eres judío? ¿Cuántos aquí son mexicanos? Antes te está hablando a ti. Por lo tanto, ustedes los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo. Y espérate, porque aquí viene lo bueno. Y vamos a subrayarlo. Y forman parte de la familia de Dios. ¿Sí? Nosotros que no somos judíos, que somos mexicanos, sí, bueno, a lo mejor usted es medio alemán o no sé, pero si tú no eres judío, eres de otra nacionalidad, gracias a Dios, nosotros también hemos sido llamados a formar parte, según dice este versículo, de la familia de Dios. Siguiente versículo, Romanos capítulo 1, versículo 6, dice, a ustedes también Dios los ha llamado. ¿Los ha qué? Llamado. ¿A qué? A pertenecer a Jesucristo. ¿Sí? Subraya eso. Los ha llamado para pertenecer. ¿Sí? Más que pertenecer a aquellos que usamos ropa marca Gap, o más que, ¿verdad?, pertenecer a todos los que le van a la América, o más que pertenecer, ¿verdad?, a todos aquellos, ¿verdad?, que estudiaron una licenciatura. Dios lo que quiere es que tú formes parte, tu llamado fundamental, principal es que tú formes parte de su familia, que tú llegues a pertenecer. De hecho, la palabra iglesia, yo no sé si ustedes saben de dónde viene, cuál es su raíz etimológica. Ahí lo tienen en su boletín. La palabra iglesia viene de la raíz etimológica, ¿verdad? Eclesia. ¿Sí? Eclesia. ¿Ok? Que en latín significa, ¿los qué? Anótalo, los llamados fuera. Bueno, no sé si lo tienes que anotar. Sí, ¿verdad? Los llamados hacia afuera. Esto es bien curioso porque el nombre de iglesia, el nombre original de iglesia, cuando Jesús se refirió a la iglesia, generalmente se refirió a la iglesia en primer lugar a todos sus seguidores, a todos sus discípulos. Y ustedes saben, porque seguramente ya vieron The Chosen, ¿verdad? Seguramente sabrán que Jesús, por ejemplo, ya ven qué mal, ¿verdad? En lugar de decir, seguramente como ustedes ya leyeron los evangelios, los 4 evangelios, ahora utilizamos las series, ¿verdad? Pero bueno, no importa, si tú ya viste The Chosen o ya leíste los evangelios, seguramente te habrás dado cuenta de que Jesús primero llamó a sus discípulos, luego les enseñó, les dio enseñanzas, después los involucró en el ministerio y luego los mandó, los envió. ¿Sí? Es más, en una ocasión les dijo, ¿verdad? Van a salir, ¿sí? Y van a ir a visitar estos pueblos, se van a dirigir únicamente a sus hermanos judíos, ¿sí? Y cuando encuentren a una persona enferma, van a orar por ella y Dios va a sanar a esas personas. Si encuentran endemoniados, van a sacar fuera demonios, ¿sí? Si encuentran a personas ciegas, les van a poder devolver la vista. Si ustedes encuentran a personas con necesidades, Dios va a usar sus vidas para suplir esas necesidades. La iglesia es un grupo de personas
que forman parte de la familia de Dios y que son enviados. Son llamados para salir. ¿Sí? Fíjate qué idea tan equivocada a veces tenemos acerca de la iglesia, porque pensamos que la iglesia son los que van y se encierran en cuatro paredes y hacen quién sabe qué cosas y luego ya se van a su casa. No, no, la iglesia son todos aquellos que somos enviados, enviados a la gente que tiene necesidad. Somos llamados a ser enviados. Tal y como, insisto, sucedió en el caso de Jesús con sus discípulos. Vamos a ver un pedacito de The Chosen para que ustedes vean lo que hizo Jesús con sus discípulos. Ahí ustedes pueden ver el inicio de la primera iglesia, ¿sí? O sea, los primeros enviados y cómo salieron a ayudar a la gente, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, ¿sí? A devolverle la vista a los ciegos. Y es justamente lo que Dios quiere que nosotros también continuemos haciendo en nuestros días. Acuérdate, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un evento al que asisto, la iglesia es su familia en la tierra y es a la familia a la que Él quiere que yo pertenezca. Es una relación, una conexión, una asociación, un compromiso. Ok, ahora vamos a contestar a la siguiente pregunta. También hago un paréntesis, una disculpa a los amigos del Zoom, no logramos que se viera directamente la porción, pero luego les paso la liga por el chat de asistentes para que lo puedan ver completo, ¿verdad? Esto que no pudieron ver los amigos del Zoom. Muy bien, vamos a contestar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a la familia de Dios? ¿Cuáles son los beneficios de que cada uno de nosotros pertenezcamos a la familia de la iglesia? Vamos a ver cuáles son 5 beneficios. Y para poder entender cada uno de estos 5 beneficios, lo que vamos a hacer es, vamos a ver 5 metáforas que nosotros encontramos en la Biblia acerca de su familia, acerca de la iglesia. Paco, ¿y qué es una metáfora? Una metáfora es una comparación, ¿sí? Es como decir, la iglesia se parece a esto. ¿Ok? Para que nosotros podamos entender lo que es la iglesia y también los beneficios que tiene el pertenecer a la familia de la iglesia. Vamos a ver la primera metáfora, que es la más sencilla y la que ya dijimos, ¿ok? La primera metáfora, no sé si lo quieres, bueno, no sé si lo puedes, no sé si lo quieres escribir, de todos modos ya viene ahí en el boletín. La primera metáfora, la Biblia dice que la iglesia es una familia. ¿Sí? Eso ya lo tienes ahí. Ahorita vamos a ir a esto, ¿ok? Pero ya lo tienes escrito. Si quieres, nada más subráyalo, ¿ok? Perdón, otra vez. La Biblia dice, ando muy trabado el día de hoy, la Biblia dice que la iglesia es una familia. En otras palabras, Dios quiere tener una relación de amor con nosotros, en la que Él es un padre para nosotros nos convertimos en sus hijos y nosotros podemos llegar a experimentar lo que significa tener a un papá perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la tierra solo hemos experimentado lo que es tener papás imperfectos, papás que se equivocaron, ¿sí? Si tú eres un papá o una mamá, tú lo sabes bien, los papás y las mamás nos equivocamos, ¿sí? Y dañamos a los hijos. Nuestras equivocaciones tienen consecuencias negativas en nuestros hijos. El pertenecer a la familia de la iglesia me da la posibilidad de poder experimentar lo que es tener a un papá que no se equivoca, sino que es un papá perfecto. Y si él es un papá perfecto, entonces la familia es una familia sana, a diferencia de nuestras familias terrenales, que como todos somos imperfectos en nuestra familia terrenal, tendemos a tener familias en crisis, familias con problemas, familias enfermas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, en una familia saludable, la ventaja de formar parte de una familia con un padre perfecto y una familia saludable es de que yo puedo comenzar a cambiar mi identidad. ¿Sí? A ver, vamos a ver por qué estoy diciendo esto. En la familia imperfecta, aquí en la tierra, lo que tus padres hicieron, lo que tu papá, tu mamá hizo o no hizo, eso te marcó. ¿Sí? Y probablemente tengas defectos de carácter derivado de lo que tú viste en tus padres.
Probablemente, ¿verdad? Tú tengas algunas inseguridades, tengas miedos, tengas complejos, tengas malos hábitos derivado de lo que nosotros tomamos de nuestros padres imperfectos. Y que esto te llevó de alguna manera a crear una cierta identidad, que me lleva a decir yo soy Paco, Paco con ciertas características, con ciertos rasgos. ¿Ok? Eso es derivado de mi pertenencia a mi familia terrenal. Pero si yo tengo acceso a un Padre eterno y a una nueva familia, que es una familia sana, entonces voy a poder comenzar a cambiar a poder cambiar la construcción de mi identidad, de tal manera que puedo llegar incluso a tener una nueva identidad. ¿Sí? Vamos a escribir eso ahí en tus notas. En la familia de Dios aprendo mi verdadera identidad. No solamente tienes acceso a un padre perfecto, a una familia sana, sino que ahora tienes acceso a una nueva identidad. Y no solamente eso, es tu verdadera identidad. ¿Por qué verdadera? Porque el Padre Celestial, Dios es el que te dio la vida y fue el que diseñó tu propia vida. ¿Sí? Ya hace un momento les decía, nosotros tenemos la necesidad de pertenecer y por eso es de que nosotros nos asumimos como miembros de aquellos, ¿verdad? Que siguen a la América, de aquellos que siguen a tal marca, aquellos, ¿verdad? Que siguen a tal artista, y nosotros hoy tenemos una gran necesidad de identificarnos incluso con logos. ¿Han visto, por ejemplo, coches que traen una manzanita, una calcomanía de una manzanita? ¿Eso por qué es? Pues son de dónde? De Sonora, son de Sonora. ¿Sí saben de una manzanita que tiene una mordidita? Sí saben de qué estoy hablando, ¿no? ¿Sí? Eso es porque compraron algún producto de Apple, un teléfono, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nos lleva a, ay, mi calcomanía? Y se la pegamos al carro. ¿Por qué? Yo ahora pertenezco a aquellos privilegiados que tienen un producto Apple. ¿Sí? Yo compré un coche usado, que es el que traigo ahorita, ¿verdad? Y traía su manzanita. No saben cuánto batallé para quitarle la manzanita. No se le quitaba con nada, ¿verdad? Y si ustedes ahorita le buscan, ya no van a encontrar la manzanita. ¿Por qué? Porque yo, ¿por qué voy a andar promocionando productos de esa marca, ¿verdad? Aunque yo traigo mi teléfono de esa marca que me regaló alguien, ¿sí? Yo agradezco mucho el regalo, la verdad lo agradezco mucho, ¿sí? Pero la verdad es de que yo no me la compraba, no, no, porque cuestan bien caro. Y lo peor, después de un tiempo, el mismo software de actualización te lo va a echar a perder. Y ellos lo reconocen que así es, que tienen una duración limitada a sus productos, ¿verdad? Para que tú te veas forzado eventualmente a cambiarlo por un nuevo modelo. Lo dicen abiertamente, no le estoy inventando nada, ¿verdad? Ok, ahora, pero ¿por qué tanto gozo en ponerle ¿cómo se llama? La calcomanía al carro, ¿verdad? Porque eso nos identifica con un cierto, ¿verdad? Grupo de personas que tienen acceso a esa marca. También puedes mandar a hacer tu propia calcomanía sin haber comprado el producto, ¿verdad? Y ponerlo en tu carro, ¿verdad? Ok, pero el asunto es que eso nos identifica, nos da una cierta identidad. Y algo que nosotros sabemos es que la identidad viene, ¿verdad? La mayor parte de nuestra identidad viene de nuestras relaciones. Somos hijos, padres, esposos, abuelos, amigos, compañeros de grupos, pastor. Viene de mis relaciones. Si yo tengo buenas relaciones, tengo una buena identidad. Si yo no tengo buenas relaciones, tengo una mala identidad. Por ejemplo, cuando las relaciones se rompen, eso también hace que mi identidad se rompe. Por ejemplo, cuando viene un divorcio en una familia, en un matrimonio. ¿Ok? Eso también quebranta mi identidad, ¿verdad? Porque ahora me identifico como una persona divorciada, ¿verdad? O como hijos de padres divorciados, o por ejemplo, cuando de padres o de despedidos, fallecimientos de cónyuges, eso determina quién soy yo. Si mi familia es disfuncional, si está rota, si es inexistente, eso marca mi identidad negativamente. Por eso hay buenas noticias.
Y por eso la iglesia es la portadora de buenas noticias. Vamos a ver cuáles son las buenas noticias. Efesios capítulo 2, versículo 19, ya lo habíamos leído, pero ahora lo vamos a leer de la versión Dios habla hoy. Dice así, vamos a leerlo. Dice, por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. ¿Sí? En otras palabras, si mi familia estaba rota, si mi familia estaba divorciada, si mi familia fue inexistente y eso marcó mi identidad, cuando tú tienes a Dios como padre y Él te adopta como su hijo, tienes una nueva identidad. Y es una identidad que no va a durar únicamente aquí en la tierra. Es una identidad que es que eterna, es para siempre. ¿Sí? Ahora ya no soy Paco de Lara, soy Paco, el hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que es el autor y el gobernador de todo el universo. Mi identidad no es mi trabajo, mi identidad no es mi profesión, ni siquiera mi identidad son mis malos hábitos. Ya ven que, por ejemplo, luego también etiquetamos a la gente por sus malos hábitos y entonces me convierto en Paco el impuntual o Paco el borracho. ¿Sí? O cualquier otra etiqueta que nos pongamos. Ok, esa etiqueta se borra en el momento en que tú comienzas una relación con Dios y te conviertes en Paco. Bueno, no, o sea, yo me convierto en Paco, el hijo de Dios, el hijo del Padre Dios. Esa es mi nueva identidad. Y es, insisto, ¿verdad? La identidad que obtuve de mi familia biológica ha sido importante, pero la identidad que me otorga la familia eterna espiritual es para siempre y es más importante, dura para siempre, es permanente. ¿Sí estamos de acuerdo? También, por ejemplo, el ser mexicano. Si soy mexicano, como tacos, me visto de cierta manera, hablo de cierta manera, como de cierta manera, ¿verdad? La gente que pertenece a partidos políticos, a grupos étnicos, a grupos nacionales, todos tienen su identidad, pero la que más importa es tu identidad espiritual. ¿Sí? Más de tu identidad del partido político al que le vayas, o tu identidad política, o tu identidad sexual, o tu identidad de la que sea, la que más importa es tu identidad espiritual. Mira lo que dice Hebreos 2:11, dice, todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos. Otra vez, para ser hijo de Dios no se requiere una religión, se requiere una relación de amor. Este versículo lo dice, todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos y Dios es padre de todos ellos. Y como Jesús también es hijo de Dios, no se avergüenza de tratarlos como tenemos un hermano mayor. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el hermano mayor. ¿Sí? Y él no se avergüenza de llamarnos hermanos menores. Y Dios no se avergüenza de decir que es nuestro Padre. Ahora, nosotros a lo mejor en nuestra familia terrenal tuvimos algún hermano o hermana del cual nos avergonzábamos o ese hermano se avergonzaba de nosotros. Jesús no se avergüenza de ti, aun cuando tú te equivocas, la riegas, has cometido equivocaciones, Él no se avergüenza de ti. En otras palabras, tus pecados no forman parte ya de tu identidad cuando eres un hijo de Dios. ¿Sí? Mira, los programas de AA que yo reconozco son buenísimos. ¿Sí saben de qué estoy hablando? AA, ¿sí? Alcohólicos Anónimos. Ok, son muy buenos. Pero ahí, por ejemplo, algo en lo que yo no estoy tan de acuerdo y lo he platicado con los grupos de AA, ¿verdad? A los que les hemos propuesto usar mejor el programa de Celebremos la Recuperación, que es un material cristiano, ¿verdad? Para ayudar a las personas a dejar algún tipo de adicción y que da muy buenos resultados. La diferencia entre el programa AA es que, por ejemplo, las personas se presentan reconociendo su problema. Y entonces, si yo me paro en el grupo, digo algo así como, hola, soy Paco y soy alcohólico. ¿Sí? Ahora, la idea detrás de eso está bien. O sea, tengo que reconocer que tengo un problema, pero también me lleva a otro problema. Soy alcohólico se convierte en mi etiqueta, en mi identidad. ¿Sí? Y entonces nunca se me quita. Ajá. Cuando tú te conviertes en un hijo de Dios, tú te puedes presentar diferente y puedes decir, yo soy Paco y soy un hijo de Dios.
y algunas veces batallo con el alcohol. ¿Te fijas qué diferente? El alcoholismo no es más mi identidad. Es una tentación que eventualmente llego a tener o que tengo. Pero mi identidad no es mi pecado. Mi identidad es la relación de amor que tengo con el Padre. Soy un hijo de Dios. ¿Sí? Si tú fuiste etiquetado por tus equivocaciones, por tus malos hábitos, por tus complejos, por tus defectos, necesitas comenzar una relación con Dios para que tengas una nueva identidad. ¿Sabían que, por ejemplo, los de la Mara Salvatrucha, ellos se tatúan todos sus cuerpos para identificarse como parte de esa pandilla? ¿Sabían que los hijos de Dios que pertenecemos a la familia de la iglesia también de alguna manera tenemos una marca de nuestra identidad? Que no es un tatuaje, es el bautismo. Todos aquellos que pertenecemos a la familia de Dios, ¿sí? Nos identificamos como parte de la familia cuando nosotros nos bautizamos. Ahora, yo sé que algunos de ustedes faltan por bautizarse, ¿verdad? Y ojalá que pronto, ¿verdad? Podamos tener ya el bautismo, ¿verdad? Para que se puedan bautizar, ¿sí? Y que podamos públicamente, ¿verdad? Anunciar a todos, ¿verdad? Acerca de que formas parte de la familia de la iglesia. Ahora, bautizarse es bíblico. Vamos a ver lo que dice Hechos 2:41. Dice así. ¿Listos? Los que creyeron lo que Pedro dijo ¿fueron qué? Bautizados. ¿Y luego qué pasó? Y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Yo no sé cómo le habrán hecho los pobres discípulos, los pobres apóstoles, para bautizar a 3,000 personas. Sí, imagínense, yo creo que se acabaron en el agua del río. Pero los que creyeron en ese momento, inmediatamente dijeron, ok, yo me identifico como miembro de la familia de Dios, me bautizo. Se bautizaron y entonces se sumaron a la iglesia. Ahora, ¿te das cuenta que en México hacemos las cosas al revés? Porque en México nos han enseñado que el bebecito que nace lo bautizas para que forme parte. No, 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 aquí es al revés. Sí, la Biblia lo dice claramente. Crees, comienzas tu relación con Dios y entonces te bautizas para mostrar públicamente que formas parte de la familia de la iglesia. Muy bien, siguiente. Vamos a ver cuál es la siguiente metáfora que encontramos en la Biblia. La siguiente metáfora. Vamos a ver lo que dice primero los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo. Dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son ¿el qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Subrayen donde dice templo, ¿sí? Templo. La segunda metáfora de la iglesia es un templo. Acuérdate, un templo es un edificio donde la gente va a adorar a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ¿tú has visto cómo construyen edificios? Por ejemplo, en la zona allá de allá arriba, ¿verdad? Donde están los cerros, allá por la arriba de las lomas, arriba de lomas, cuarta sección, ahí están construyendo un chorro de edificios, unos bien altos y todo eso, ¿verdad? Y es bien interesante ver cómo llegan las piezas, cómo llegan las vigas y cómo todo lo van acomodando, ¿verdad? Y son miles de piezas y las piezas tienen que embonar, ¿verdad? Para que se pueda construir el edificio. Si una viga es demasiado delgada, no sirve. Si una tubería es demasiado larga, no se puede conectar. Para que se pueda construir un edificio sólido y estable que no se caiga, cada pieza debe estar conectada con los demás. Yo lo que he notado es que cuando construyen estos edificios también queda mucho material en el edificio sin utilizar, pedazos de tubería, pedazos de, ¿cómo se llama? De piso, de mosaico, bloc, ladrillo, y queda ahí, ¿verdad? Sin ser parte del edificio. ¿Sí? Ahora, a ver, pregunto, un bloc que sobró y que quedó ahí donde pusieron el resto de los blocks, ¿sí? ¿Es parte del edificio? No, 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 no. Ahora, ¿por qué pregunto esto? Porque así hay muchos cristianos. Así hay muchos
personas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero que francamente lo único que hacen es ser un bloque sobró y que está aislado de la construcción y que no están aportando absolutamente nada al edificio. Están desconectados completamente. Ahora, fíjate bien, algunos, ¿verdad? Algunas personas están dentro de la iglesia, pero no forman parte de la iglesia. Y por eso Dios, yo creo, escogió la ilustración de un edificio, perdón, para compararlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que Dios espera es que todos los que formamos parte de la iglesia estemos conectados entre nosotros. Si tú te desconectas y estás desconectado de los demás, ¿verdad? No estás formando parte realmente del edificio, porque en un edificio las partes conectadas se soportan, se ayudan unas a otras. ¿Y sabes qué? La vida es difícil. ¿Sabes qué vas a necesitar en tu vida? Gente con la que tú estés conectada, que te ayude y te soporte. Soporte en el sentido no de que te aguante, sino en el sentido de que te apoye, de que te pueda ofrecer apoyo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, en México nos han enseñado que, por ejemplo, hay que ir, no sé, por ejemplo, el domingo o el sábado, ¿verdad? A una ceremonia religiosa. ¿Sí? Y vas con tu familia y ya, se acaba y te vas. Y si tienes algunos conocidos, algunos vecinos, los saludas. Pero la gente va incluso a diferentes horarios y la gente realmente no está conectada entre sí. Eso no es lo que Dios tenía en mente. Es más, a veces cuando, por ejemplo, hablo con personas, ¿verdad?, que no están familiarizadas con lo que hacemos en la iglesia cristiana, ¿sí? Dicen, ¿y a poco va la misma gente siempre? O sea, se conocen, pues no solamente nos conocemos, sino que somos amigos, tenemos relaciones de amistad y tenemos relación de amor, nos amamos los unos a los otros. Y no solamente eso, estamos al pendiente unos de otros. Y los conocemos al grado de que si alguno de ellos nos dice, se me tupió, tengo un problema, tengo una dificultad, con toda naturalidad y toda confianza nos dice, ayúdenme a orar. Y casi todos respondemos, sí, estoy orando por ti. ¿Sí? Y por ejemplo, si ustedes, cuando yo escribo en el chat, ¿verdad? Voy a orar por ti, realmente en ese momento me pongo a orar por ti. ¿Sí? Porque antes lo que hacía era, le ponía, voy a orar por ti y se me olvidaba. Y eso no está bien. Por eso ahora tengo un compromiso de que si yo digo, voy a orar por ti, en ese momento me estaciono, en ese momento me detengo y en ese momento oro por ti, para que no sean nada más de dientes para afuera, sino que es realmente cierto el apoyo que nos tenemos los unos a los otros. ¿Sí te das cuenta? Ese es el tipo de convivencia y el tipo de relación que Dios instituyó. ¿Te acuerdas lo que vimos en el video? Que instituyó en su primera iglesia. La gente realmente tenía relaciones cercanas, la gente realmente se conocía, la gente realmente estaba al pendiente los unos de los otros. ¿Ok? Por eso anota esto ahí en tus notas. En el templo de Dios, soy apoyado por otros. ¿Soy qué? Soy apoyado por otros, ¿sí? Y no creas que me estoy haciendo referencia a propaganda del gobierno del estado. O sea, somos apoyados realmente por otras personas. Como un edificio, como una fuerte estructura de un edificio. Nos ayudamos y nos soportamos, nos apoyamos los unos a los otros. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22. Dice, en Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Subraya eso, se unen todos entre sí para llegar a ser un templo. ¿Sí? A ver, fíjate lo que te voy a decir. La Biblia afirma que ya no tenemos necesidad de templos, de edificios. ¿Sabes por qué no? Porque la iglesia es el templo. ¿Y quién habita en el templo? Dios. Dios habita en nosotros. Dios habita en la vida de cada uno
de nosotros. Ahora, en un edificio, una viga desconectada no tiene soporte, no tiene estabilidad, colapsará. Tú no estás diseñado para ir por la vida desconectado sin apoyo. Necesitas apoyo espiritual, emocional y físico. Necesitas pertenecer. ¿Todos ustedes conocen los Legos? ¿Sí? Yo no solo conozco los Legos, sufro los Legos. Los sufro. ¿Sí? Porque en la noche luego me levanto al baño, ¿sí? No, nunca les ha pasado, ¿sí? Y pisas uno, ¿sí? Se me cayó el pelo de la primera vez que pisé un Lego. Es un dolor impresionante. Ajá, un Lego desconectado, pero un Lego conectado con muchas otras piezas hacen obras de arte. Bueno, hoy es la teología según Lego. ¿Qué les parece si dejamos este edificio y construimos una catedral de puros Legos? Seguro en tu casa hay, ¿verdad? Y hacemos una catedral así grandota donde nos podemos reunir de puro Lego. ¿Sí? ¿Cuántos pueden dar Legos? A ver, ¿cuántos tienen? O ya los tiraron a la basura. Ok. Ahora, ¿cuál es la enseñanza espiritual detrás de los Legos? A ver, la Biblia dice que la iglesia es el templo de Dios. ¿Sí? Es un edificio. ¿Ok? Tú y yo somos como un Lego, un cuadrito de Lego, un rectángulo de Lego, que solo funciona y solo da soporte en la medida en que estamos conectados con otros Legos. Una pieza de Lego, ¿verdad? Suelta, incluso como lo decía al principio, es hasta medio peligrosa para la salud. Písalo y vas a ver cómo te afecta. Pero cuando está conectado y logramos edificaciones como esa casa, por ejemplo, eso es lo que Dios tenía en mente cuando nosotros formamos parte de la iglesia. No que estemos desconectados, no que estemos aislados, sino que estemos todos conectados entre nosotros. Un Lego desconectado es, como decía Paquita, la del barrio, es un inútil. Es un Lego inútil, no sirve para nada. Solo sirve en la medida en que está conectado con el resto. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 12 dice, mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Subraya donde dice, juntos podamos apoyarnos con la fe. Subráyalo. ¿Sí lo tienes o no lo tienes? ¿Sí? Subráyalo. Juntos podamos apoyarnos con la fe. ¿Ustedes creen que será casualidad que nuestros grupos de entre semana les llamemos grupos de Lego? No, no les llamamos así. Les llamamos grupos de conexión. ¿Cuál es el interés de los grupos de conexión? Que te puedas conectar con otros creyentes para que juntos nos apoyemos los unos a los otros. ¿Sí? Por eso el pastor, o sea, yo biznando, ando con ustedes, ya estás en un grupo, ya estás, vente al grupo del miércoles a las 8:30 de los hombres, porque necesitas conectarte con otros. También otra cosa que es importante, nosotros aquí tenemos una clase de membresía. El próximo domingo les voy a anunciar, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser la próxima clase de membresía? Esa es una clase específicamente diseñada para ayudarte a conectarte con la familia de la iglesia y que tú aprendas todo acerca de lo que significa pertenecer. Y es donde nos comprometemos a ayudarnos, a servirnos los unos a los otros. ¿Sí? Cuando sea la clase, que es un sábado por la tarde, ¿sí? Un sábado de 5 a 9 de la noche, asiste, ven, para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer para conectarte a los demás integrantes de la familia de la iglesia. Hace tiempo yo les pasé un artículo periodístico acerca de lo que han encontrado especialistas en el mundo acerca de los adolescentes, de los jóvenes, sobre todo después de la pandemia. Y eso que se cayó es lo de Navidad. ¿Cómo se llama? El asunto con esto es de que hoy sabemos que hay otra pandemia resultado de la pandemia del coronavirus. Es la pandemia de la soledad. Sí, no de soledad de Graciano Sánchez, de la soledad que experimentan los adolescentes y los jóvenes hoy en día y muchos adultos también. Nos sentimos solos. Tenemos mucha tecnología,
Tenemos cuentas en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Tenemos cuentas de todo lo que te puedas imaginar. Y aún así nos sentimos desconectados, nos sentimos solos. ¿Ok? Por eso es de que también a las familias que tienen adolescentes y jóvenes les insistimos, ¿verdad? Y les insistimos, ¿verdad? Trae a tus jóvenes el sábado a la 1:30. ¿Para qué? Para que se conecten entre sí, para que puedan experimentar el conocer a otros jóvenes, adolescentes cristianos y gente amorosa que está dispuesta a ayudarte a atravesar esos años. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a la tercera metáfora. La tercera metáfora la encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, que está en tu boletín. Vamos a leerlo. Dice así: ahora bien, ustedes ¿son el qué? Cuerpo de Cristo. Subraya cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Esa es la tercera metáfora de la iglesia. Un cuerpo con partes diferentes, pero conectados para completarnos los unos a los otros y funcionar como un todo. Escribe esto ahí en tus notas. Número 3. En el cuerpo de Cristo descubro mi valor único. En el cuerpo de Cristo descubro mi valor único. Descubro que soy valioso, descubro que soy importante, descubro que yo tengo valor. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5, dice así, vamos a leerlo. Este es un versículo que dice un chorro de cosas, así que vamos a leerlo con mucha atención. Dice así: todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Subraya la frase final: cada uno pertenece a los demás. ¿Sí? En otras palabras, ¿sí? Tú me perteneces y yo te pertenezco a ti. Hay un compromiso, hay una relación. ¿Sí? Es más, voltea con la persona que está cerca de ti y dile: tú me perteneces. Y no le estás proponiendo matrimonio, ¿eh? No, 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 no. Eso es lo que dice la Biblia. Hay una relación, un compromiso de pertenecernos los unos a los otros. Ahora, déjame, en resumen, decirte 5 verdades que están en estos 2 versículos que acabamos de leer. Primero, un cuerpo tiene muchas partes, todas son diferentes, todas son únicas. Dios así nos diseñó. ¿Sí estamos de acuerdo? En la iglesia es así, todos somos diferentes. ¿Ok? Muy bien. Número 2, segunda verdad: todos somos necesarios para que el cuerpo esté completo. Nadie puede realmente decir: yo no soy importante. No, todos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, todos somos importantes. Tercera verdad: todos tenemos un trabajo que hacer, todos tenemos una función, todos tenemos un rol, todos tenemos un ministerio. Imagínate que todas las partes del cuerpo fueran ojos. No, o que todos fueran oído. No, cada quien tiene, ¿verdad? Una función diferente en el cuerpo. Cuarta verdad: nos pertenecemos unos a otros. No solamente la iglesia, no solamente es creer en Cristo, es pertenecer los unos a los otros. Y número 5, nos necesitamos mutuamente. ¿Sí? El ojo es necesario dentro del cuerpo, no fuera del cuerpo. Una mano es necesaria en el cuerpo, no fuera del cuerpo. Igual, tú eres necesario, importante y valioso dentro del cuerpo. Ahora, quiero decirte algo muy importante. Si tú realmente quieres cumplir el llamado que Dios tiene para ti y el propósito que Dios tiene para ti, no lo vas a hacer tú solillo, aislado. No puedes. Es, ¿verdad?, en conexión con los demás. Primera los Corintios 12, 15 al 16 dice: si al pie se le ocurriera decir: yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. En otras palabras, nosotros no deberíamos confundir importancia con prominencia. ¿Sí? Hay algunas tareas que son muy visibles, ¿verdad? Por ejemplo, cantar es muy visible, tocar un instrumento es muy visible. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero la persona que hace el café, nunca la vemos. Bueno, yo sí a veces la veo, pero no es tan visible porque lo hace dentro de la cocina. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cuántos dan gracias a Dios por el café?
Claro, porque la Biblia dice, no, no es cierto, no dice la Biblia, pero hay un versículo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y yo ya le cambié, sin café es imposible agradar a Dios. No, no es cierto. Ok, no, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias a Dios por eso. No podemos confundir prominencia con importancia, porque son dos cosas diferentes. Ciertamente hay tareas que no son visibles, pero por el hecho de que no sean visibles, no quiere decir que no sean importantes. ¿Sí estamos de acuerdo? Efesios 4:25 dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Escucha esto, es muy importante. Una parte que se desconecta del cuerpo se muere. ¿Sí? Hay cristianos muy debilitados. ¿Qué hicieron? Se desconectaron. No te desconectes, porque la medida en que estás conectado con los demás integrantes del cuerpo, te fortaleces. Ok, cuarta metáfora de la iglesia. Ok, la cuarta metáfora la encontramos en Salmo 100. Dice así, vamos a leerlo. Reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros somos su rebaño. ¿Qué somos? Subráyale, somos su rebaño. Somos su rebaño sagrado. Por eso no me simpatizan los del América. ¿Sí? Porque yo le voy al rebaño sagrado. ¿Ok? Porque la Biblia es bíblico o no. Somos su rebaño, no somos americanistas, somos su rebaño. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la cuarta metáfora de la iglesia? Un rebaño, un grupo de borregos asociados por seguridad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sabían ustedes que los borregos están medio ciegos? Bueno, Juan Carlos va a decir que sí, ¿verdad? Por los de las chivas, pero ¿sabían que los borregos son medios torpes? ¿Sí? Son medios ciegos, no ven más allá de su nariz. ¿Qué necesitan? Un pastor. Un pastor que les vente por aquí es, vente, por aquí es. No te vayas para allá, vente para acá. ¿Sí? Ven, no, para allá no, ya está el acantilado, vente para acá. Ven. Esa es la función del pastor. ¿Sí? Y todos necesitamos un pastor. Aún los pastores, como Llovisnando, necesito tener un pastor. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Saben quién es mi pastor, verdad? O sea, Dios es mi pastor, pero un pastor terrenal. ¿Sí saben quién es? ¿Quién es? Arturo Delgado. ¿Sí? De tal manera que si yo me ando saliendo del redil, tú tienes la obligación de ir con el pastor Arturo y decirle, el pastor Paco anda diciendo cosas que no son. ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Qué andas diciendo? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso es importante. Todos tenemos necesidad de estar bajo la cobertura, bajo el liderazgo de un pastor. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, nosotros leímos hace un rato Salmos capítulo 23, que es uno de los versículos más importantes acerca de lo que significa ser pastor. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me falta, en lugares de delicados pastos me hace pastar. Y bueno, ya lo leímos, ¿ok? Si tú no estabas aquí cuando lo leímos, anota ahí en tu boletín, anota, tarea, leer Salmos 23, anótalo para que lo leas, para que tú puedas entender lo que significa tener a Dios como nuestro pastor. Pero también hay otros versículos en la Biblia que nos hablan claramente lo que significa ser cuidados por un pastor. Te lo voy a leer muy rápidamente porque está un poco largo. Ok, Juan capítulo 10, versículos 11 al 18. No sé si quieras anotar también esa cita. No viene ahí en tu boletín. Juan capítulo 10, versículos del 11 al 18. Y es Jesús el que dice estas palabras. Escúchalas con atención. No vienen en el boletín, ok, solo escúchalas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen. Así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo le conozco a él. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este rebaño, o sea que somos nosotros.
y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para para volver a tenerla. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Ese es Jesús claramente diciendo cómo es Él como nuestro pastor. Así que anota esto. Número 4. En el rebaño de Dios soy protegido y cuidado. Este es otro beneficio de formar parte, de pertenecer a la familia de la iglesia. Soy protegido y cuidado. ¿Soy qué? Protegido y cuidado. En otras palabras, no estoy por mi cuenta, no estoy aislado, hay Dios cuidándome y por eso tengo más seguridad y confianza, tengo menos ansiedad y preocupación. Todos nosotros necesitamos ser protegidos y cuidados en el rebaño de Dios. Cuando se vienen las broncas financieras, para cuando viene la crisis matrimonial, la crisis familiar, para cuando vienen las crisis personales, no debes estar solo, necesitas estar bajo el cuidado de personas que están dispuestas a dar un paso al frente por ti, personas que llegan a tu vida cuando todos los demás se marchan de tu vida. Ahora, aquí en la iglesia, en el centro bíblico, tal y como dice la Biblia, Dios ha provisto dos tipos de personas para que te cuiden. Primero están, escríbelo ahí en algún lado, los pastores. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestra tarea como pastor de Claudia y de mí? Estar al pendiente de ti, estar al cuidado de ti, estar preguntándote cómo andas, cómo estás, por qué no te conectaste, por qué no te conectaste el viernes, ¿sí? ¿Por qué, por qué no estuviste el domingo? ¿Sí? ¿Por qué no estás en un grupo? ¿Verdad? Ese es el cuidado, ¿sí? A mí no me gusta que me estén pregunte y pregunte. Entonces no necesitas un pastor, porque eso es lo que hace el pastor, te cuida, ¿sí? Y está al pendiente de ti, ¿sí? Mira lo que dice la Biblia, 1 Pedro 5:2 dice, cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Ahí dice claramente lo que yo tengo que hacer como pastor. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Otro versículo, Hebreos 13:17 dice, perdón, háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Vamos a hacerle la vida difícil al pastor, ¿verdad? Porque me está pregunte y pregunte por qué no voy. No, la Biblia dice que no. Al contrario, ¿sí? Da gracias a Dios. ¿Ok? Ahora, si yo soy tu pastor, porque tú ya tomaste la clase de membresía y te comprometiste a ser miembro de la familia de la iglesia, yo soy tu pastor. ¿Sí? Si yo soy tu pastor, hay algo que tú tienes que hacer por mí. ¿Qué? Invitarme unos tacos al pastor. No, no es cierto. No, eso no. ¿Qué tienes que hacer por mí? Orar por mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no soy muy inteligente que digamos. No, no. Entonces, ¿qué necesitas pedirle? Dale sabiduría, dale entendimiento, dale amor, porque yo soy una ovejita muy difícil. Dale mucho amor para que me ame. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que tú necesitas hacer. Ok, te dije que hay dos maneras en la que Dios nos cuida. Una es a través de los pastores. Número dos, a través del grupo de conexión, a través del grupo pequeño. Escríbelo ahí en algún lado. Por donde escribiste pastor, escribe también grupo de conexión. ¿Ok? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que se nos manda a hacer 58 veces algo unos con otros. En otras palabras, a cuidarnos unos a los otros. Ahora, te lo voy a decir bien claramente. Si tú no estás en un grupo de conexión, realmente no estás conectado. Necesitas conectarte. ¿Sí? Mira lo que dice la Biblia. Gálatas 6:2. Dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Nosotros cumplimos esa ley
de ama a tu prójimo como a ti mismo, cuando la gente tiene dificultades, nos ayudamos los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. A ver, en esos dos versículos vamos a subrayar algunas cosas importantes. Primero, vamos a subrayar en el de Gálatas 6:2 donde dice, ayúdense unos a otros. ¿Sí? Si tú estás desconectado, ¿a quién vas a ayudar? Pues al aire, ¿será? Necesitas conectarte para conocer las necesidades de los demás y entonces poder estar en posibilidades de ayudar. ¿Sí? Ok, luego en el siguiente, 1 Tesalonicenses 5:11, subraya donde dice, anímense los unos a los otros. ¿Por qué crees que Dios nos manda a animarnos unos a otros? Porque cuando en la vida diaria nos pasan cosas que nos llevan a desanimarnos. ¿Qué necesito? Mi dosis semanal de ánimo para estar fortalecido. ¿Ok? Subraya también donde dice, ayúdense a fortalecer su vida cristiana. ¿Sí? Ayuda al otro a ser mejor cristiano. Ayuda al otro a tener una mejor relación con Dios. Ayuda al otro a acercarse más a Dios. Si tú estás en un grupo de conexión, ahí las personas que están ahí, que son poquitas, estamos comprometidos a cuidarnos unos a otros. ¿Sí? Si tú estás desconectado y te llega una crisis, ¿quién te va a cuidar? Pues Dios, sí, sí, estoy seguro que sí. Pero Dios nos cuida mayormente a través de la familia, de la iglesia. Y Dios incluso usa nuestro dolor, heridas, equivocaciones, pecados para ayudar a otros. Vamos a la última metáfora de la iglesia y con esto terminamos. La quinta metáfora la encontramos en Primera de Juan capítulo 15 versículos 1 y 5 y dice así. Vamos a leerlo. Yo soy ahí está mal el versículo, dice Primera de Juan y no es Primera de Juan, es Juan nada más. Táchenle donde dice Primera de Juan, eso está mal. Ok, es Juan capítulo 15 versículos 1 y 5. No sé por qué le puse así, bueno, seguramente me equivoqué. Por eso tienen que orar por mí, porque se fijan, no soy muy inteligente que digamos. Ok, vamos a ver, Juan capítulo 15 versículos 1 y 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cuida. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Ok, subraya donde dice las ramas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la vid? Pues fue un rey de Israel. No, ese fue David. ¿Qué es la vid? Es el árbol que da ¿qué? Que da la uva. Ok, entonces Jesús dice, yo soy un árbol de uvas, yo soy el verdadero árbol de uvas y mi padre es el que cuida, es el que la cuida. Y luego vuelve a decir, yo soy la vid, yo soy el árbol de uvas. Ustedes son las ramas de ese árbol. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, vamos a escribir en número 5. En el campo de Dios, mi vida se vuelve productiva. En la cosecha de Dios, en el campo de Dios, en el árbol de Dios, ¿sí? Mi vida se vuelve productiva. A ver, te hago una pregunta. ¿Tú para qué crees que Dios te dio vida? ¿Para consumir o para contribuir? Claro, para dejar huella, para dejar un legado, para dejar una contribución. Nosotros vivimos en una sociedad que es consumista. ¿Qué quiere decir que es consumista? Que lo que te dice es tú vales por lo que compres, tú vales por lo que consumas. Ok, Dios dice, no, no, no. Tú estás aquí para ser productivo, para producir, para dar una contribución. ¿Ok? Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. Vamos a leerlo. Ese sí lo tienen perdón, ese lo tiene ahí en su boletín. Dice así, ¿sí lo tienen? Ah, sí, ahí está. Ok, Juan 15, 4 al 5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Subraya la frase final, donde dice, producirán mucho fruto. Producirán mucho fruto. Y luego subraya donde dice, separados de mí no pueden hacer nada. Ok, ¿qué es lo que Jesús está diciendo con esto? Si tú te desconectas de la rama, perdón, otra vez,
Si tú que eres una rama te desconectas del tronco, la rama no va a dar ningún tipo de fruto. ¿Qué hay que hacer? Permanecer conectados al tronco para que tú puedas comenzar a dar fruto. ¿Sí estamos de acuerdo? Todos nosotros tenemos habilidades dadas por Dios, ¿sí? Y la iglesia necesita que tú uses tus conocimientos, tus talentos, tus habilidades para satisfacer las necesidades que tenemos como iglesia. Aquí en el centro bíblico, a esos equipos que hacen, que ponen delante del Señor sus dones, sus talentos, sus habilidades para satisfacer alguna necesidad, les llamamos equipos ministeriales. ¿Sí? Dios espera que tú formes parte de algún equipo ministerial. ¿Sí? Y que empieces a servir, no que te aísles. ¿Sí? Nosotros no somos consumidores, nosotros no estamos diseñados solamente a venir, ¿verdad? Y recibir y ya. Estamos diseñados de parte de Dios para venir y hacer una contribución. Y no estoy hablando de las ofrendas ni de los diezmos, estoy hablando de una contribución en cuanto al servicio. Y nosotros lo sabemos bien y lo vamos a aprender en las próximas semanas. Un cristiano que no sirve, pues no sirve. Por eso todos debemos de servir en algo. ¿En qué? Pues en aquello para lo cual Dios te habilitó. Dios te dio talentos, habilidades, conocimientos. Ninguno de nosotros deberíamos estar sin servir, porque Él nos llamó a ser muy productivos. Nosotros tenemos 5 necesidades básicas en nuestra vida: identidad, estabilidad, capacidad, seguridad y productividad. Dios quiere que yo sea productivo, que yo, para completar el llamado de mi vida, necesito poder sobre el cual vivir, gente con la cual vivir, principios que te guíen a vivir, un plan para vivir, propósito para vivir. ¿Dónde puedes obtener esas 5 cosas? En la familia de Dios, en la familia de la iglesia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué permanecer desconectado cuando una familia de la iglesia como esta del centro bíblico tiene tanto que ofrecerte? Ahora, quiero concluir con palabras para 2 grupos de personas. ¿Sí? ¿Listos? Fíjense bien. Primero, me voy a dirigir a aquellos que aún no están conectados, que asisten, pero no pertenecen. Algunos de ustedes viven lejos de sus familiares, algunos son adultos que viven solos, algunos de ustedes tienen un matrimonio, familia, donde no te apoyan. Nosotros podemos ser tu familia. Ahora perdón, me falta decir algo. ¿Sí? Quizá tú a lo largo de tu vida has tratado de pertenecer a algo, ¿sí? Y tienes esa sensación de, es que como que yo no pertenezco realmente a nada. Si tú tienes esa sensación, aquí eres bienvenido. Puedes pertenecer a nosotros. Comienza una relación con Dios, bautízate, toma la clase de membresía, únete a un grupo de conexión. No te aísles, conéctate. ¿Ok? Ahora sí, me dirijo a los demás, a quienes ya son miembros. Si tú ya eres miembro de esta iglesia, enamórate de esta iglesia. Enamórate de tu iglesia. Dios dice que es la esperanza del mundo. Es lo único que durará en la tierra y que durará para siempre. Mira lo que dice el último versículo, Efesios capítulo 3, versículo 21. Dice, gloria a Dios, ¿en dónde? A ver otra vez. Gloria a Dios, ¿en dónde? En la iglesia y en Jesucristo, por todas las generaciones para siempre. Subraya iglesia, subraya la iglesia. Y subraya donde dice, por todas las generaciones para siempre. ¿Sí dice o no dice la Biblia que la iglesia es lo único que va a durar para siempre? Sí, sí dice. Si es lo único que va a durar para siempre, ¿no crees que hasta es medio lógico y racional formar parte de ella? Y aunque no fuera lógico y racional, es lo mejor que hay. ¿Sí? Escucha esta canción, escucha cada letra con todo detalle, escúchala con atención. Y después voy a orar. Perdón, esa no es. Perdón, esa no es.
¿Ven por qué tienen que orar por mí? Me equivoqué y bajé otra. Oren por mí. Bueno, se las pongo en el chat la que era. Vamos a orar. Sí, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú nos bendices de una manera tan especial. Y lo que más nos asombra es que tú nos llamas, que tú quieres, Señor, que nosotros atendamos tu llamado. Y hoy hemos aprendido que el segundo llamado que tú tienes para nosotros es que pertenezcamos y que pertenezcamos a tu familia, que pertenezcamos a tu iglesia. Muchas gracias porque la iglesia tú la pensaste mucho tiempo antes de que existiera y tú la pensaste porque tiene grandes beneficios para nuestra vida. Gracias porque a través de la iglesia nosotros construimos una nueva identidad al tenerte a ti como padre, al al tener a Jesús como nuestro hermano mayor, al tener hermanos, al tener un padre perfecto, una familia sana. Muchas gracias, Padre, porque ya nuestros pecados, nuestros malos hábitos, nuestros complejos, ya no son nuestra etiqueta, sino que ahora, al tenerte como nuestro Padre, ahora nuestra nueva identidad es como tus hijos. Señor, muchas gracias porque a través de la iglesia tú nos das el apoyo, el soporte que necesitamos para la vida diaria. Y especialmente ahora que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Señor, nosotros necesitamos el apoyo. Ayúdanos a estar conectados. Ayúdanos a hacer una obra de arte de Legos en la que cada uno de nosotros somos una pequeña pieza, pero al estar conectada con el resto, Señor, es un edificio sólido. Padre, ayúdanos también a que cada uno de nosotros en medio de la iglesia podamos descubrir la importancia, el valor que tenemos, Señor, como parte, como miembros del cuerpo de Cristo. Y que, Padre, también somos protegidos y cuidados en los grupos pequeños, pero también por los pastores. Y Señor, muchas gracias porque hoy tú nos has mostrado que estamos aquí no solamente para consumir, sino que estamos aquí para contribuir. Ayúdanos a que todos podamos comenzar a servir, que todos podamos comenzar, Señor, a hacer una contribución con los dones, talentos, habilidades, conocimientos, experiencias, nuestro carácter, nuestra personalidad que tú nos has dado. Señor, todos tenemos esa necesidad de pertenecer. Y Padre, hay quienes hoy aquí tú has llamado su atención esta tarde para hacerles ver que el mejor lugar o el mejor grupo al que pueden pertenecer es el de la familia eterna, el de la iglesia eterna, la iglesia que va a durar para siempre. Señor, pon en el corazón a aquellos que aún no son miembros de nuestra iglesia, a que puedan tomar la clase de membresía y que, Padre, puedan integrarse y conectarse. Y a quienes ya somos miembros, ayúdanos a amar a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de nuestra iglesia y a recordar que nos pertenecemos los unos a los otros. Muchas gracias, Padre. Permite que esta semana, con todo lo que leamos, con todo lo que escuchemos en nuestro grupo de conexión, tú puedas seguir transformando nuestros pensamientos y nuestros corazones. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Y así como estamos en una actitud de oración, si tú aún no tienes una relación con Dios, te invito a que la comiences ahora mismo. Dile las siguientes palabras. Dile: querido Dios, quiero comenzar una relación contigo. Quiero tenerte como mi Padre eterno. Adóptame como tu hijo. Sé que tú me amas. Por favor, perdona mis pecados. Yo te entrego mi vida. Sé mi Salvador. Dirige mi vida de ahora en adelante. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.